les bendiga, mis amados. Este es su programa A Fondo Radio Show. Estamos agradecidos del Señor porque nos da la oportunidad de un día más, de su misericordia, de su gracia, de su benevolencia, y por eso estamos hoy aquí. Amén. Quiero agradecer a cada una de las personas que siempre están pendientes a nuestro contenido, a nuestros videos, a esas personas que siempre comparten nuestros videos de TikTok. Muchísimas gracias por siempre tenernos presente. El día de hoy tenemos un tema un poquito controversial, se podría decir así, ¿verdad? Claro. Un poquito controversial porque se titula Profetas o Adivinos. Pero para esto no soy yo porque yo no quise ni siquiera abundar mucho en la presentación. Para que el siervo de Dios se presente. Dios te bendiga, Héctor, ¿cómo Amén, estás? muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí. Yo quiero que tú nos hables sobre este tema, si es que no hay profeta. Bueno, en primer lugar quisiéramos agradecer a Dios, en primer lugar, y luego a la persona que nos ha conectado a este lugar para así poder hablar acerca del Señor, de su grandeza. Y este tema tan profundo, tan controversial, como usted acaba de decir, que Sí. literalmente es una realidad que en el cuerpo eclesiástico de las iglesias evangélicas pentecostales se da en gran menudo y en muchas ocasiones. Y no somos todos los que tenemos la capacidad, la valentía y el valor específico y tener la gallardía de parte del Señor para poder hablar un tema como este. Y yo creo que el valor que Dios ha depositado en nuestra vida y en nuestro espíritu es para no ocultar las cosas que están a la luz de todos y verdaderamente son realidades que estamos viviendo, y a través de la palabra y a través de lo que el Espíritu no podría alumbrar a nosotros, entonces podríamos arrojar luz a la vida de muchas personas. Mi nombre es Héctor Junior Prensa Pimentel. Venimos desde la comunidad del Toro, del municipio de San Antonio de Guerra, Wow, muy viene de cerca lejos, varón. Sí, bastante. Un poquito, no mucho. Dios mío. Cerca de la base aérea de San Isidro. Ahí estamos, en la iglesia Ríos de Agua Viva. Nuestra pastora se llama Ana Silvia de Jesús Martínez. Felizmente estamos casados y ayer recibí la noticia de que viene un bebé en camino. Ay, felicidades, qué Muchas lindo. gracias, sí. Hermoso. Entonces, el tema, adivinos o profetas. Yo cuando vi el tema que Catherine me lo presentó, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué que se meten en estos asuntos tan fuertes? Pero es necesario Exacto. hablar sobre lo que está afectando la iglesia de Cristo. Es tiempo de que la iglesia se aperciba y de que le pida al Señor más discernimiento para poder escuchar cuando una palabra no viene de parte de Dios, cuando una persona no está profetizando, sino que está adivinando. Y eso es muy peligroso porque ahí entra lo que es la manipulación de las emociones. Es muy peligroso y es ahí donde la gente entonces se envuelve en una atmósfera donde el que queda prácticamente mal al final, no voy a No decir es que Dios. no es Dios, pero ponen a Dios como que si Dios fuera mentiroso, y no es así, porque la palabra de adivinación no tiene cumplimiento. Exacto. Entonces, fluye, hermano, no soy yo la que voy a predicar. Bueno, lo primero es que... Llegó Juan Carlos. Aleluya. Buenas, ¿cómo está? Saludos. Gracias, llegó tarde, pero llegó. Sí, muy bien. Dios le bendiga a todos de una forma muy especial. Bendiciones, ministro. Amén, príncipe. ¿Profeta o adivino? Profetas o adivinos. O adivinos. Prenda, ese varón de una vez. Primero, yo creo que los profetas en Dios sí existen. Los profetas están estipulados dentro de los 5 ministerios que Dios estableció en la iglesia. Dijo que habían apóstoles, profetas, maestros, pastores, apóstoles. Pero esos 5 ministerios que Dios pone dentro de la iglesia claramente está escrito en su palabra que es para perfeccionar a los santos.
literalmente no pudiéramos nosotros ignorar de que el ministerio apostólico, el ministerio de profeta no sí existe, porque sí está estipulado dentro de los ministerios que Dios sí estableció. Ahora bien, sí tenemos que tener claro que con lo que es el asunto de los profetas, hay muchísimos temas que se dan dentro de las manifestaciones, entre comillas, de Dios, que deberíamos nosotros de observar. O sea, que puede ser, usted quiere decir que las manifestaciones, entre comillas, son manipulables, las manipulan los adivinos. Muchas manifestaciones dentro de la iglesia son manipuladas. Pero ¿cómo así, Porque, ministro? ¿Cuáles son? Bueno, yo como predicador, uno con el tiempo logra, disculpe. Le piden que se acerque al micrófono, una seguidora. Uno con el tiempo logra identificar algunas estrategias y algunos tips que a veces entre los mismos predicadores la compartimos. Y hablamos acerca de cosas que nosotros que utilizamos. Funcionan para que el pueblo se mueva. O sea, que hay un maletín como de el varón vino a fondo hoy. Instrucciones que debe seguir un predicador o profeta para poder mover la masa. Exacto, son estrategias que los predicadores, la gente que predica y que ministra, que está escuchando, sabe cuáles son. Y sabe cómo utilizarla. Mencióname una, varón. Bueno, por ejemplo, muchas veces cuando uno está predicando y uno ve que la gente como que no está recibiendo, que la gente está como tranquila, como apática, porque sí hay algo muy especial y muy que me ha causado a mí mucho sentir. Es el poco amor y la poca relación con la palabra del Señor. A mí me gusta escuchar mucho y conversar con personas que algunos son maestros y estudiosos de la teología. Y cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta que ellos son totalmente bíblicos. Todo lo que ellos tratan de escribir, lo tratan de montar y desmontar, todo lo hacen a través de la palabra. ¿Por qué digo esto? De que habemos muchos de nosotros que no estamos totalmente relacionados con la palabra del Señor, porque en cualquier momento puede venir un católico, un testigo de Jehová, un adventista, y si nosotros no estamos totalmente enfatizados en la palabra y lo que nosotros creemos, prácticamente esa persona nos van a dar una pela a nosotros en Biblia, porque ellos dentro de su error están muy bien documentados y capacitados de lo que ellos están diciendo, hasta con cita bíblica y todo. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me llama mucho la atención? De que nosotros como evangélicos con el tiempo no hemos deslizado más por las manifestaciones que no son malas, por ver manifestaciones de demonios que no son malas, por la sanidad que no es mala, pero sí debemos de tener una relación muy bien afinada con el Espíritu y con su palabra. No hay un profeta más grande que la palabra del Señor. Uy, así es. Para mí, no hay un profeta más grande, lo repito, que su propia palabra. Si su palabra es su voz, si su palabra es el aliento de vida que nos va a nosotros a redarguir, nos va a nosotros a instruir, verdaderamente deberíamos de tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Ahora bien, este tema, como yo decía al principio, el caballero no estaba presente, no todos estamos en la capacidad y en la gallardía de poder enfrentar y sacar a la palestra pública un tema como este. Yo sí entiendo y creo que el don profético sí existe. Sí. El don profético se manifiesta. El don profético lo podemos palpar, pero siempre y cuando el profeta y la persona que está hablando está afinada y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Vamos a tocar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 4. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey que para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Cuando yo leí esa historia hace muchos años, a mí me llamó mucho la atención la forma
en cómo Daniel se manejó. Porque Daniel sabemos que era un muchacho joven, quizás sujeto a pasiones y con muchísimas tentaciones como tenemos nosotros, pero sí Daniel decidió guardarse para Dios y manifestar el reino de Dios. No es imposible para un joven, siendo joven, manifestar a Dios y hablar a través de las manifestaciones de Dios, hablar cosas que sí son reales. ¿Qué pasó aquí? El rey se sueña algo. Cuando el rey tiene ese sueño, el rey se despierta turbado. No sabe qué va a hacer el rey porque el asunto del sueño que él tuvo se le olvidó. El rey, usted sabe que un rey puede ser hoy como un presidente, tiene todo tipo de gente cerca, tenía los adivinos, tenía los agoreros, tenía los magos, y también dentro del reinado estaba cerca Daniel. ¿Qué pasa? Que el rey da una orden y da un edicto y dice: si a mí ninguna de la gente de estos astrólogos y agoreros y magos que están aquí hoy no me dicen a mí qué fue lo que yo me soñé y la interpretación de ese sueño, entonces la cabeza de todo va a rodar mañana por el suelo. Entonces ahí comienzan ellos a temblar y empiezan a decirle: rey, pero por lo menos dinos qué fue lo que tú te soñaste y nosotros te vamos a dar la interpretación de lo que tú te soñaste. Es muy fácil hoy para un intérprete de sueños que usted le cuente el sueño y de ahí en adelante entonces él sacar lo que él entienda y lo que él crea según la manifestación de Dios que tiene. Una pregunta, ministro. Según tú, como eres predicador, ¿qué tres cosas tú pudieras decir que se usa o usan los predicadores para manipular el pueblo? Algo que tú has visto, que tú dices: yo puedo hablar en base a esto, que se manipula, que alguien le dice a otro: mira, ahí hay 200, ustedes tienen que ir a sembrar cuando yo diga tal cosa. Yo creo que bueno, la primera... ¿Cuál es la primera, ministro? La primera es que a la gente en la iglesia le fascina que le hablen de demonios. Que le fascina. Que le hablen de demonios, sí, que ellos están viendo demonios, que hay un diablo, un demonio que lo quiere matar. Pero yo siempre digo que a toda persona que confesó a Cristo algún día, es lógico y normal que una persona que predique, que haga exorcismo, que le salgan demonios a través de sus manifestaciones de prédica y que tenga una vida ceñida al Espíritu Santo, es normal que el diablo ande detrás de ellos y que lo quiera matar. Entonces nadie tiene que venir a repetirme lo que ya yo sé. Yo sé que el diablo anda detrás de mí. Yo sé que Jezabel puede andar detrás de mí. Pero yo como hombre de Dios tengo que tener la capacidad en Dios para no dejarme seducir por esos espíritus. Esa es la primera. La segunda es que a las personas le encantan que le remuevan las emociones. Es decir, nosotros vemos que dentro de una manifestación en una iglesia, nosotros ubicamos o vemos las personas que más están como prendidas en el espíritu, la gente que más se mueven. Entonces son la gente que uno más se acerca a ellos para entonces profetizarle. Porque es más fácil profetizarle a alguien que está danzando y que está hablando en lengua que a alguien que está tranquilo y que no está diciendo nada, que está tranquilo en su silla, adorando, tranquilo y llorando. Entonces, a veces nosotros creemos que quizás esas personas no están en nada, que no están en el espíritu, que no están ni siquiera orando ni ayunando, porque lo que nosotros creemos es que el que está más en Dios es el que está danzando y está hablando en lengua. Cuando hay muchas ocasiones que puede ser contrario. Yo tengo un compañero de trabajo que él siempre sale del trabajo a eso de las 2 de la tarde, ya a esa hora el culto está manifestándose. Él salía del culto y se iba a la iglesia cansado. Y él llegaba, se sentaba en una silla y se recostaba de la pared. Y en una ocasión fue un predicador, varios predicadores se confundieron con él, porque un hombre de Dios tremendo. Y uno de esos predicadores dijo a él: Dios te saca de esa aflicción tan grande que tú tienes. Como él lo vio a él tranquilo en un ladito, recostado, cansado, no discernió él por el Espíritu. ¿Por qué el Espíritu no le dijo a él que Dios le podía cambiar ese trabajo y que le iba a quitar el cansancio que tenía? Sino que le dijo fue que la aflicción grande que él tenía en su vida,
Dios se la iba a quitar. Cuando el varón no está afligido, ni tiene ningún problema, Que esté cansado. ni ninguna depresión, sino que el varón está cansado porque está llegando del trabajo. Dios mío. Entonces, es más fácil nosotros hablar de lo que nosotros vemos, pero no lo que verdaderamente percibimos de Dios, que es totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta historia? Cuando el rey da ese edicto, le dicen las personas a las que él le habló y le dijo, bueno, si tú no dices a nosotros que tú te soñaste, es más fácil para nosotros decirlo. No, el asunto yo lo olvidé. Y si ustedes mañana no me dicen a mí qué fue lo que yo me soñé, la manifestación y la respuesta a la interpretación de esto, entonces la cabeza de ustedes va a volar por el suelo. Ok. Mencioné la segunda razón de la que el varón Sí. acá me preguntó, son las emociones. La tercera. Percibir en las personas cuando las personas están pasando por una situación X. Hay muchos predicadores y personas que tienen trucos psicológicos. Otros han estudiado psicología y por comportamientos, rasgos faciales, comportamientos y rasgos que pueda Lenguaje tener corporal. el cuerpo, el lenguaje corporal. Ellos pueden describir más o menos lo que esa persona le podía estar pasando y de ahí en adelante entonces profetizan. Ahora, Está mal. cuando tú vas a lo que verdaderamente hablan y cómo se comportan los verdaderos hombres de Dios, hay una brecha demasiado grande. Porque no iba a ser posible bajo ninguna circunstancia yo saber qué se soñó una persona mientras estaba en su sueño. ¿Cómo me voy a dar cuenta qué se soñó? Si esa persona se lo olvidó y encima de eso no quiere decir qué fue lo que se soñó porque se lo olvidó rotundamente. Así es. Vamos nosotros a acceder entonces a lo sobrenatural, a poner todos los actores sobrenaturales sobre la mesa y al final del camino vamos a ver cuál es que tiene la verdad. La brujería nunca va a poder superar el poder de Dios. Uy. Así es. Porque los brujos, la gente va a un brujo, el brujo le dice una verdad y le dice 7 mentiras. Así es. Entonces, y de en adelante, entonces deslizan su corazón y su creencia a creer en los brujos. Ninguno de los agoreros ni de las personas que estaban ahí cerca del rey pudieron hacer nada. Invocaron su demonio como ellos quisieron, de la forma como les dio la gana. Pero este muchacho Daniel le dice al rey, bueno, dame un tiempo, oiga lo que los oyentes que están aquí hoy en día. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel? Yo necesito, rey, que tú me dé un tiempo para yo ver y pedirle a Dios que me revele a través de su misericordia qué fue lo que tú te soñaste y la revelación, la interpretación de esto. Pero la gente hoy no quiere tener tiempo con Dios. La gente no quiere tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque es más fácil que te suelten una profecía, aunque sea mentira, en el momento que tú ir a tu casa y arrodillarte 8 horas a tener intimidad con el Espíritu Santo. Y después dar una respuesta. Claro. Es más fácil hacerlo así. Si tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el precio que debe pagar un verdadero profeta? Un verdadero profeta genuino. Yo creo que el precio que tiene que pagar un profeta genuino son los siguientes. Primero, ese profeta tiene que tener una santidad extrema. Y tiene que tener una santidad no solamente que la profese con su ropa, sino que la profese en su corazón también. Porque el error de muchos de nosotros es que profesamos a Dios con la ropa, pero con el corazón la negamos. Profesamos a Dios con la ropa, pero con nuestra boca decimos lo contrario. Profesamos a Dios con nuestra ropa, pero en el trabajo no somos cristianos. En la universidad no somos cristianos. En los lugares donde hay personas que son impíos, muchos impíos, no nos conocen a nosotros verdaderamente como un cristiano. Entonces, el precio esencial que tiene que pagar un hombre de Dios para ser usado por Dios genuinamente,
tiene que ser cristiano en la iglesia, porque ahora hay un grupo de personas que solamente son cristianos en la iglesia. Ay, ay, ay. Por ejemplo, en una ocasión, para no redundar mucho ni mencionar a nadie, yo estoy en un lugar impartiendo docencia y hay un joven que está ahí, yo le imparto docencia diariamente, él es un muchacho tranquilo, hace su clase, todo normal. Yo tengo una amiga y yo veo que en un momento ella sube una foto al lado de él. Yo le digo, pero, ¿y tú lo conoces a él? Me dice, sí, él es el sonidista de mi iglesia. Pero en el colegio donde yo estoy, yo sé que él tiene una relación sentimental con una impía. Entonces, es el sonidista de la iglesia. Le está poniendo la mano a los instrumentos de la iglesia, pero no se sabe dónde le está poniendo la mano a esa impía tampoco. Ay, padre. Muy fuerte. ¿Estamos claros ahí? Ok. La segunda razón o del precio que tiene que pagar un hombre de Dios son sus rodillas. Tener una intimidad diáfana y una intimidad profunda con el Espíritu Santo. Si tú no pasas tiempo con Él, no puedes hablar de Dios. ¿Cómo vas tú a manifestar a Dios y hablar de Dios si tú no lo conoces? Si no sabes cómo Él habla, si no sabes cómo es su voz y no sabes cómo Él se comporta. Porque hay personas que tienen un librito de Dios, pero en realidad cuando tú entras al aposento y tú entras en una intimidad de horas, de días y meses con Él, tú te das cuenta que Dios no se comporta de esa manera, como la gente está diciendo que Dios se comporta. Por ejemplo, hay personas que hoy se descarrían y mañana sale un profeta y le dice el Señor, dice Jehová, pero la iglesia se está yendo en gloria y está todo el mundo hablando en lengua. Dice Jehová que si no te arrepientes y vuelve a la iglesia, te va a morir de un cáncer. Y Dios te va a postrar y te va a morir de un cáncer. ¿Qué pasa? Que pasan los años, esa persona sigue en su vida normal, nunca llegó el cáncer, nunca se murió y nunca pasó nada. ¿Habló Dios por la boca de esa persona o hablaron sus emociones? Ahora, hay algo que dice en el libro de Ezequiel, que hay profetas que profetizan en pos de su propio corazón, en pos de su propio espíritu, y ven visión vana. Yo creo, volviendo a la pregunta, que tenemos que ser cristianos de verdad. Tenemos que ser cristianos en todos los lugares donde nosotros vamos. Yo no tengo la percepción, ni creo tampoco, no creo en un cristianismo que no se parezca a Jesús. Así es. Un cristianismo que no se parece a Jesús, literalmente no es cristianismo. No se puede creer. Para ser un verdadero profeta, ser una persona verdaderamente usada por Dios, tenemos que tener una santidad y tenemos que tener y pasar horas de rodillas y horas en intimidad con el Espíritu Santo. Si Daniel no hubiese tenido ese tiempo con Dios, ese tiempo con esa divinidad, con esa pleitesía tan grande, ¿cómo le hubiese sido revelado a Daniel si no hubiese tenido ese tiempo de apartarse? Porque él no dio una palabra, inmediatamente el rey la pidió. Entonces nosotros no podemos hablar ni soltar una palabra profética dependiendo de la presión que alguien tiene. Porque cuando Dios te usa, la gente lo que quiere es que tú le profetices, que tú le pongas la mano encima, que tú lo toques y que tú le digas un sinnúmero de cosas. Pero nosotros como predicadores y como entes de Dios no nos podemos sentir presionados por la gente. Ahí quería llegar, porque creo que un profeta genuino no debe dar una palabra cuando
cuando Dios no le habla. Hay personas que yo las he visto. Dame una palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios de mí? O ¿qué hay para hoy? Como si fuera a consultar con un adivino. Exacto. Como si fuera donde un brujo. Entonces yo creo que el profeta genuino debe hablar la palabra de Dios cuando Dios la pone en su corazón. Cuando Dios la pone a hablarlo. O sea, no es cuando yo entienda. Incluso tengo amigos profetas que me han dicho que han estado en eventos donde la gente lo que va es a que le profetice. Y quizá Dios en ese momento no le ha dicho nada al profeta. Entonces, como no hay manifestación de profecía, decimos que Dios no estuvo en la actividad. Entonces estamos mal. El profeta que se deja llevar de la presión del pueblo, de la gente que no tiene identidad, porque el que va a una actividad a buscar profecía no tiene identidad. Porque está bien, queremos la profecía, pero lo que el profeta te va a hablar es lo que Dios te ha revelado en la intimidad. Eso es un punto muy importante. Primero, no nos podemos sentir nosotros presionados ni por la necesidad de nadie, ni por la enfermedad de nadie, ni por la atadura de nadie. Porque yo he llegado a la conclusión de que yo no puedo forzar a Dios a que se manifieste en un lugar donde Él no se quiere manifestar. Claro. No puedo obligar a Dios a que se glorifique y hable en un lugar donde Él no quiere hablar. Entonces ahí es donde muchos predicadores y muchos profetas entran en un grave error. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos lo que hacía Daniel? Yo creo fielmente en que Dios habla. Yo creo, y lo he vivido en todos estos años, 8 años que tengo predicando. Yo sé que Dios habla, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios llama a personas por nombre. Pero ¿cómo es posible que tú vas a llegar a una actividad y vas a decir, bueno, aquí hay alguien que tiene tal enfermedad y se llama Pedro Mejía Guerrero? Y pueden hacer un censo en la actividad completa y nadie se llama Pedro Mejía Guerrero. ¿Qué está pasando ahí? Y es algo literalmente que es un cáncer, yo podría decir que es un cáncer que está dentro de la iglesia. Así es. Porque, hermano, si Dios no le ha dicho nada, mejor cállese. Si Dios no le ha dicho nada, no abre la boca para que no rompa y desbarate y desmonte con esa mentira que usted ha dicho todo lo que usted ha predicado anteriormente. Todo lo que pudo pasar en el evento. Entonces, ¿qué pasa? Yo he ido a eventos donde yo me he sentido presionado. Me he sentido presionado por la gente, porque si en un momento ellos vieron que tú llegaste a un evento, empezaron los demonios a caer por tierra, empezó la gente a ser sanada, empezó Dios a glorificarse de una forma extraordinaria. Ellos creen que en todos los lugares donde tú vayas a predicar va a acontecer la misma manifestación, cuando no es así. Dios se manifiesta donde quiere, como quiera y cuando quiera. Así es. Me he sentido presionado porque he llegado a eventos donde la gente dice, wow, el profeta, y Dios te va a usar hoy de una forma extraordinaria. Yo entiendo que sí, Dios lo hace. Pero en una ocasión yo tuve que tratar de desconectar mi mente de todo ese ambiente e irme para un monte solo por 4 horas. Y ahí yo, al apartarme de todo, solamente escuchar el sonido de los pajaritos, entonces ahí entré en una dimensión de revelación. Entré en una dimensión que Dios me puso las enfermedades o dolores que las personas sentían en la actividad donde yo iba a estar 4 horas después. Entonces, si no tomamos ese tiempo para estar con Dios, es imposible de que Dios te pueda revelar y que tú vayas a inventar y a decir cosas que no salieron del corazón de Dios, pero que tampoco son así. Cuando yo llegué al evento 4 horas después, específicamente, mientras yo estaba predicando, sentía que el Espíritu me decía, mira, eso que tú sentiste para esta persona, esto para esta persona. Pero cuando tú tienes esa afinidad, es imposible que tú falles. Porque ya Dios te habló y tú tienes una palabra de antemano, una palabra que ya está revelada desde antes de que el evento se llegara a manifestar. Así es. ¿Qué pasa? Yo entendí algo a través de la lectura de la palabra. Me di cuenta que en una ocasión habían 2 hombres de Dios
con una situación humana semejante, pero con una vida espiritual diferente. Está Isaac, el padre de Jacob, y está el profeta Ahías. Tanto a Isaac como el profeta Ahías, los ojos no le funcionaban porque por la vejez ya habían quedado ciegos. Pero ¿qué pasa? Jacob engaña a su padre Isaac en combinación con su madre. Isaac no se da cuenta que lo están engañando. Mataron un animal, lo vistieron velludo como el otro hermano de Jacob, y Isaac literalmente se dejó engañar. Pero si Isaac hubiese estado en el espíritu, ¿qué hubiese pasado en ese momento? Pero más adelante, del otro extremo de esta alegoría que estamos planteando aquí, entonces tú te encuentras con un profeta que se llama Ahías, y ese profeta está en la misma condición física y humana que Isaac. Jeroboam y su mujer comienzan a tener una conversación, y le dice Jeroboam a su mujer que se disfrace y que vaya y consulte al profeta Ahías. Pero mientras Jeroboam o su mujer se está vistiendo y va de camino a la casa del profeta Ahías, ¿qué pasó en ese momento? El Espíritu de Dios se le metió en su casa al profeta Ahías y le dijo, para acá viene la mujer de Jeroboam, te va a preguntar sobre tal asunto, la respuesta es esta, esta y esta. ¿Qué pasó? Cuando ella puso el primer pie en la puerta de la casa del profeta Ahías, ¿cuál fue la palabra que dijo el profeta? Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfraza? Ay, ay, ay. La vida espiritual de Ahías y la de Isaac no era la misma. Evidentemente, por la palabra podríamos entender de que el profeta Ahías estaba en una dimensión profética afinada totalmente con Dios. Cuando tú estás afinado con el Espíritu Santo y las palabras salen de Dios, es imposible que tú puedas fallar. Es imposible que lo que tú digas sea mentira, porque sale totalmente de Dios. Ahora, lo que yo creo es, y es algo que se está viendo demasiado, es que hay demasiada gente inventando cosas que ni son, pero que tampoco Dios ha dicho, ni que salen del corazón de Dios, ni la revelación que está diciendo son así tampoco. Hay profetas, te profetizan cosas de tu vida, y tú sabes que lo que ellos te están diciendo, tú no estás viviendo eso. Te dicen, tu mamá se llama fulana de tal y tu mamá se llama de otra forma. Te dicen que tú estás casado y tú estás soltero. Por ejemplo, un profeta llegó a una congregación un día y tomó una sierva del público y le dijo, el Señor te enseña a leer. Pero él no sabía que a quien él hubiese tomado de la mano era una profesora. Padre amado, trágame tierra. Entonces, por favor, señores, vamos a ponerle mucho asunto a este tema, por favor. Santo Padre. Dejen de creer que los predicadores son Dios. Dejen de creer que los predicadores es el Espíritu Santo. No traten de manipular a los predicadores para que le digan cosas que ustedes quieren que le digan. Ahora, hay una clase de profetas que yo no lo entiendo. ¿Cuáles son? Unos profetas que la persona, tú sabes que está mal y está en pecado y ellos le profetizan bien. Dios mío. Tú sabes que esa persona está en una condición o de adulterio, o de fornicación, o de mentira, un pecado X. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios es raro? ¿O Dios es extraño? ¿O Dios se goza en el pecado de otro? ¿O lo que esa persona está diciendo no salió de la fuente del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con esta persona que se autodenominan profeta? Porque esa gente o esa persona le encanta autodenominarse profeta. Le encanta que le aplaudan,
que lo llamen, que lo inviten, que lo busquen. Entonces, cuando tú verdaderamente estás siendo usado por el Espíritu, tú ni siquiera quieres ser tú mostrado, sino que tú quieres mostrar a Jesús. Entonces, cuando tú tratas de hablar genuinamente de parte del Espíritu Santo, tú no vas a querer que la gente te halague a ti. No vas a querer que la gente te busque a ti. No vas a querer que la gente te tome a ti como un ídolo, sino que tú entiendes que quien merece toda la gloria y merece todo el poder es Jesús y es el Espíritu Santo. A la gente hoy yo no sé quién le está hablando. Yo no. A la gente de hoy, esta generación, como han dicho muchos generales de Dios, eso es una generación que no ora. Así es. Y si esta generación no ora, ¿cómo va a tener revelación del Espíritu si no hay una vida de oración? Yo no entiendo a quién están escuchando la gente hoy. No sé a qué espíritu están invocando, ni sé a quién están escuchando, que están errando tanto. No entiendo eso. Puede ser que te esté hablando Dios. Puede ser que te esté hablando el enemigo. Pero puede ser que te estén hablando tus propias emociones. Uno tiene que aprender a describir cuándo te está hablando Dios, cuándo te habla Satanás y cuándo te hablan tus propias emociones. Es algo que el cristiano tiene que aprender a discernirlo. A discernir 3 etapas. ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es Satanás? ¿Y cuándo son tus propias emociones? Porque los 3 te pueden hablar. Así es. En un momento determinado de tu vida o de una administración. Eso yo lo relaciono de la siguiente manera. Por ejemplo, si a usted hoy, al profeta que está aquí o al que está aquí en la cabina, vamos a suponer, varón de Dios, usted tiene esposa, ¿verdad? Imagínese que su esposa lo llame de un teléfono que no es el teléfono que usted tiene registrado en su contacto. Y ella te diga, hey, fulano, mira, yo necesito que tú vengas rápido aquí por esto. Inmediatamente tú escuchas su voz. ¿Quién usted se da cuenta que es? Su esposa. ¿Por qué razón? Porque ha pasado mucho tiempo con ella. Así es. Porque la ha escuchado muchas veces hablar y sabe cuál es su timbre de voz. Yo tenía una amiga antes de casarme y yo hablaba con ella casi todos los días. Y en un momento yo le escribo y ella no contesta. La llamo y no toma el teléfono, sale el buzón de voz y yo entendí que quizás su teléfono se hubiese dañado, hubiese acontecido algo. Cuando yo entonces me encontré con una persona que la conocía a ella y le pregunté por ella, que cómo ella estaba. Me dice, no, a ella la atracaron y le quitaron el teléfono. Pero meses después, hay un profeta en mi casa visitándome y mi teléfono suena. El teléfono es una línea que yo no conozco y me dice quién habla por el teléfono. ¿Me puede comunicar con Wester Jr.? Yo le dije, claro que sí, Elizabeth Regalado. Y ella me dijo, ¿y cómo tú te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta tú que era yo que te estaba hablando? Yo le dije, sencillo, porque yo hablé muchas veces contigo. Yo pasé mucho tiempo contigo. Y al yo hablar contigo todos los días, me aprendí cómo era tu timbre de voz y cómo tú hablabas. Entonces, es imposible que yo no reconozca cuando tú me estés hablando a mí. Así es. Ahora, la gente tiene que entender y reconocer a través del tiempo de oración que tiene, a través del tiempo de intimidad que tiene, si es Dios que está hablando ahí o no. Porque cuando tú has pasado mucho tiempo con Dios, tú te hueles donde Él no está. Así es. Y tú hueles en la atmósfera. Si hay una indecisión mientras la persona predica o profetiza, y tú sabes si el Espíritu es quien está hablando o no. ¿Qué pasa? La gente no anhela tampoco el discernimiento. Pablo dijo, anhelad y buscad los mejores dones. Yo independientemente duré mucho tiempo orando, ayunando, haciendo vigilias de oración, para que Dios me diera el discernimiento.
Y hoy en día yo puedo discernir la gracia, el poder, y la gracia sea todo del Espíritu Santo. Podía yo discernir si una persona me está hablando a mí o está hablando de parte de Dios o no, inmediatamente. Ahora, cuando una persona es ministrada por un profeta, esa persona en su vida individual tiene que tener la conciencia clara y tener una intimidad tan fuerte con el Espíritu que el Espíritu le confirme si lo que el profeta le está hablando es cierto o no. Porque tenemos una generación que no escudriña, una generación, vuelvo y repito, valga la redundancia, que no ora. Cuando Pablo y los apóstoles predicaban en el Nuevo Testamento, en Hechos, de ahí en adelante, dice que donde ellos llegaban a predicar, los hermanos escudriñaban las escrituras diariamente para saber si lo que ellos decían era así o no. Pero ¿qué pasa? Hoy llega alguien con una revelación con el último código, y sin el predicador terminar la revelación, ya todo el mundo va danzando y brincando y tirando patas voladoras y saliendo disparado por la persiana. ¿Por qué? He visto yo que muchos profetas, lastimosamente, y da pena decirlo, Dígalo. hay profetas que yo digo que son, y voy a hablar, voy a soltar un poco la filosofía, voy a hablar como dominicano. Dale, fluye, A varón. fondo, vete a fondo. Son unos criminales y unos abusadores. Pero ¿cómo así, varón? ¿Criminales? Unos abusadores de la fe y de la confianza de quien lo invita y de la confianza que tiene Dios depositada en ellos. ¿Por qué? Profetas que han destruido matrimonios. Profetas que han destruido relaciones de noviazgo. Profetas que han literalmente darle esperanza de vida a una persona cuando la que Dios verdaderamente está diciendo que lo va a preparar y que se lo lleve. Ay, mi madre. Entonces, ¿cómo le voy yo a dar esperanza de vida? Es que yo puedo tener toda la misericordia que yo quiera, pero al final del camino es Dios quien va a decir si esa persona se salva o no se salva, o si se va a morir o va a vivir. Profetas que han acabado con familias, han destruido moralmente a personas. Así es. Entonces la gente hoy tiene que tener la capacidad de identificar si un profeta le está hablando de parte de Dios o no le está hablando de parte de Dios a esa persona. Pero ¿y cómo voy yo a salir como loco que un profeta me diga a mí, Dios te dice que deje el trabajo y que te dedique a tiempo completo, cuando yo tengo una madre que mantener, una madre que está enferma, que necesita medicamentos, tengo una esposa que depende de mí y tengo hijos que dependen de mí? ¿Cómo yo voy a dejar mi trabajo porque un profeta me diga que deje el trabajo y que me dedique a tiempo Y completo? cuando Dios no ha Eso está tratado matando contigo, mucho matrimonio, Alexa, ministro. Pero entonces luego caen en la desgracia que terminan algunos descarriados. Sí. Porque creen que quien habló fue Dios. Y entonces ellos dicen, bueno, el Dios que me habló ese día me dejó solo y yo literalmente voy a salir de aquí porque Dios es un mentiroso. Y Dios nunca puede mentir en lo que dice. Dios no miente. Cuando Dios dice algo, mejor se tiene que caer, se caen todas las estrellas del cielo antes de que no se cumpla eso. Así es. Porque sí hubo un profeta en la Biblia llamado Samuel, que la Biblia dice que no hubo una sola palabra que ese hombre dijo que cayó a tierra sin cumplimiento. Pero ¿y cuántas palabras están diciendo hoy los predicadores y los profetas y caen a tierra 750,000 veces por tierra? Wow. Dios no puede ser burlado. Y Dios no miente ni tiene sombra de variación en lo que dice. En una ocasión un pastor quedó totalmente enfermo. Totalmente enfermo. Pero el pastor estaba totalmente sano meses atrás. Y en un sueño que yo tuve, vi el pastor que íbamos en un vehículo a llevarlo al hospital y el espíritu de él salió del carro y voló por encima del vehículo. Y en fracciones de segundo yo vi el velorio, vi los pastores y vi que el pastor falleció.
Meses después, el pastor estaba totalmente sano. El pastor termina enfermo de un cáncer terminal. Muchos profetas dijeron, Dios lo va a levantar. Muchos profetas dijeron, eso no es para muerte, sino para vida. Pero yo no sé si yo estaba escuchando un Dios diferente o un Dios extraño, que cada vez que yo me postraba en mi habitación a orar, el Señor me decía, no ore porque yo me lo llevo. Esa es la línea que tengo. ¿Cuántos predicadores dijeron y declararon sanidad sobre él y aseguraron con fechas de que él se iba a sanar? Y al final del camino, ¿qué ustedes creen que pasó? El pastor falleció. Ya para finalizar, me gustaría que usted le dé un consejo, no a los profetas ni a los adivinos, sino al pueblo de Dios, para que ore al Señor y para que Dios le dé ese don, si se lo piden a Dios, el don de discernimiento, para que disciernan y no sean Sí hay que tener claro. No fue que yo traté de contextualizar en esta cabina de que los profetas no existen. Sí, los profetas existen. Y el don profético es necesario dentro de la iglesia, claro, porque se edifica el pueblo. Pero mi consejo es a las personas que oren, claro, que ayunen, que busquen a Dios. Porque el mejor profeta es su palabra. El mejor profeta es lo que tú puedas hablar y Él te pueda decir en tu íntima comunión con Él. Así es, claro, porque cuando Dios, como yo decía anteriormente, cuando Dios nos habla a través de sus profetas, a través de sus siervos, son palabras que ya Dios ha tratado con uno en intimidad. Exacto. Entonces, cuando la persona no tiene identidad, cuando la persona no tiene rumbo, va a creer todo lo que se le diga. Y Dios te dijo que te lance de ahí, tú te vas a lanzar porque tú no tienes una directriz del cielo. Amén. Amén. Entonces, varón, si usted tiene sus redes sociales para que lo sigan, su teléfono para que lo inviten a predicar. Bueno, estaríamos encantados y sería un honor. Mi nombre en las redes sociales es Ministerio Héctor Junior Prensa. Mi teléfono celular es 829-391-3029. Bien, agradecemos al Señor porque usted se dejó usar. Amén. Y muchas que vino de tan lejos a bendecirnos con esta palabra. Y con esto nos despedimos. Señores, Juan Carlos, ¿tiene algo que decir? No, todo bien aquí. Está tranquilito, Juan Carlos, así déjenmelo así. Gracias. Sí, es que ha sido un viernes bien tremendo. Y pero estamos aquí. Bueno, pues ya. Señores, muchísimas gracias por sintonizar a Fondo Radio Show. Profeta, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios guarde su entrada y una su pregunta. Dios mío. Una pregunta que te la quería hacer. ¿Cómo se dio el evento Más que Religión? Más que Religión fue ¿Te gusta esa pregunta, verdad? Ay, mira cómo se activa de una vez. Mira. Miren, señores, fue todo. Habla un poco de más de que el testimonio. Más que Religión fue tremendo porque nos tiramos a las calles de ahí de Ágora, sí, a predicar con carteles, a orar por la gente. Mucha gente fueron tocadas de parte de Dios. Muchos accidentes Dios frenó. José Manuel estaba testificando sobre alguien que iba a matar a otro en pleno tránsito. ¿Qué? Y porque los muchachos estaban ahí y oraron, eso no tuvo efectividad. O sea que Dios obró. A mí me tocó orar por una chica que donde quiera que esté la bendigo en el nombre de Jesús, que ella necesitaba realmente que oraran por ella. Estaba 9-11. Sí. Inmediatamente comenzamos a orar, ella comenzó a llorar y yo decía, wow, verdaderamente que vale la pena uno salir de las cuatro paredes y decir que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo liberta. Más que religión, más que no es una iglesia. ¿Dónde será el próximo? Prontamente le vamos a dar fecha y lugar. Y quiero que tú vayas para allá. Claro. Tiene que hacer uno ahí en el Parque Mario Eugenio de Hostos, que va mucha gente. Y es un lugar súper concentrado que se puede terminar en una campaña. No, pues vamos a gestionar eso. Solicitamos ahí ese espacio. En el nombre de Jesús, y de verdad que fue de mucha bendición. Entonces somos más que religión, no es una iglesia, no es una religión, es una asociación de jóvenes de diferentes iglesias que hemos declarado que Cristo
es la solución, de que Cristo es más que una religión, que Cristo es más que un pasado, que Cristo es más que un tatuaje y que Cristo no nos juzga, que Él solamente quiere que vengamos a Él y que seamos salvos a través de Él. Señores, muchísimas gracias por... Juan Carlos. Gracias, señores. Te está diciendo una seguidora de a fondo, dile a Alexa que deje de moverse tanto en el sillón, que ella vino muy bella hoy. Gracias. Para verla tan movidiza. Bendiciones. Pero que no te muevas, dice. Ah, que no me muevo. Que viniste muy bella, te dijeron. Bendiciones. Ay. Señores, muchísimas gracias. Esto fue su programa A Fondo Radio Show. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kW. También ofrecemos servicios de reparaciones